Muy bien. Entonces vamos a empezar, hermanos, con la predicación del día de hoy. Quiero agradecer porque me tienen la apertura para poder continuar con el mensaje, porque mientras lo estaba haciendo, pues dije, no, ni de chiste lo voy a hacer en una, tiene que ser en dos. O dice el verso que en tres. Ahorita vemos. Muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso así súper rápido de lo que vimos el domingo pasado. Y el domingo pasado vimos esta predicación a la cual titulé Siervo de Siervos. Estaba basada en Filipenses 4:2-3, que dice: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Muy bien. Entonces, la mayor parte de la predicación que vimos la vez pasada se basaba en esta palabra muy importante que es froneo. Froneo significa un mismo sentir. Lo que nosotros veíamos es que, aunque la Biblia nos mencionaba que cuál era el problema entre Evodia y Síntique, nosotros podíamos inferir que estaban peleadas. Había un problema entre ellas dos y tenían que solucionarlo. Y no nos dice cuál era el problema exacto de estas dos mujeres, pero nosotros también inferimos que era por el ego, y nosotros definimos al ego como el Dios falso del yo. El yo predico, yo hablo, yo consulto, yo limpio, yo toco en alabanza, yo predico. Todos esos yo son un falso Dios que ocupan un lugar en el corazón del hombre que debe estar ocupando Dios. Entonces, al estas mujeres están en pelea, nosotros inferíamos que estas mujeres estaban apelando a su yo en lugar de lo que Dios les estaba mandando. ¿Y qué es lo que Dios les estaba mandando? Lo que les dice Pablo, que deberían estar en un mismo sentir. Igual, no sabemos cuáles eran los pecados o cuál era el problema entre estas dos mujeres, pero sí podemos inferir que ese ego, ya sea discordia, habladas, chismes, orgullo, envidia, cualquiera de esas cosas pudo haber sido, pero todas venían del corazón de esas dos mujeres, de su egoísmo, de su egocentrismo. Nosotros veíamos, ¿no?, en la prédica pasada, que si tú te pones a pensar en cualquiera de los pecados, cualquier pecado que se te venga a la mente, todos tienen que ver con el yo. Poníamos, por ejemplo, la fornicación. ¿Por qué una persona fornica? Porque quiere darse placer a sí mismo. ¿Por qué una persona adultera? Porque quiere darse placer a sí mismo. ¿Por qué miente? Porque quiere sacar un fruto de esa mentira. Todo tiene que ver contigo. Cuando nosotros pecamos, es para nosotros exaltarnos, enaltecernos por encima de los demás. Entonces, es algo que Pablo estaba tratando de arreglar, algo muy importante. Y lo que veíamos es que Cristo es el ejemplo para nosotros como cristianos. ¿Para qué? Para servir y no para ser servido. Y veíamos literalmente, no figurativamente, sino literalmente, que Él, siendo amo y Señor, vino a servir y no para ser servido. Y Él mismo lo dice, ¿no? Vamos a ver unos pasajes. Bueno, antes de los pasajes, la vez pasada se me olvidó como concluir todo en una sola idea, pero aquí la tengo. La idea aquí del pasaje pasado, la conclusión del pasaje pasado sería esta: aquel que se diga ser cristiano, adivinen qué, que sirva a su consiervo. Un cristiano que se dice cristiano y que no sirve a un consiervo suyo, entonces no es cristiano. Así lo vamos a tratar. Entonces vamos a ver este pasaje que el pastor citó. Parece, este pasaje es como el pasaje estrella de mi predicación, es el que he estado citando varias veces. Filipenses 2:1-11. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Otro pasaje insignia que vimos la vez pasada fue Mateo 20, 25, 28, donde Jesús, nuestro Señor, habla y dice: pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: ¿saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera entre ustedes llegar a ser grande, será ustedes servidor. Y el que quiera entre ustedes ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otro pasaje que vimos también fue el de Juan 13, 12, 17. Dice: entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. En verdad les digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Antes de pasar al siguiente, un paréntesis. Si se recuerdan, la semana pasada tuve la bendición de que 2 de mis alumnos vinieran, y uno de ellos, desde que me escuchó predicar, a cada rato me dice: oiga, profe, porque él me dice profe, oiga, profe, ¿cuándo me va a lavar los pies? Y me lo dice una y otra vez. Ya estoy pensando en invitarlo a la casa para que le lave los pies. Pero es que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no, hermanos? O sea, ese es el ejemplo. Cuando los judíos llegaban de trabajar con los pies todos sudados, sucios, todos empolvados y muy maltrechos, el siervo, el más bajo de la casa, te lavara los pies, significaba humillación, humildad. Lo que te pide Dios es que te sobajes delante de tu hermano, no importa lo que hayas hecho o lo que te hayan hecho. Tenemos que hacer eso. Si la iglesia ha permanecido por siglos y siglos, es porque los hermanos se han lavado los pies los unos a los otros. No hay otra explicación. Nosotros veíamos nosotros veíamos ayer en el curso de Frank que uno de los mayores ejemplos que nosotros damos como congregación, como hijos de Cristo, es el amor que nos tenemos entre nosotros. Si no hay amor entre nosotros, simplemente, ¿qué le vamos a reflejar al mundo? No tenemos nada para reflejarles. Entonces vamos a seguir con... y para concluir este pasaje, al último dice: si saben esto, serán felices si lo practican. Fíjate que Jesús te da la clave de la felicidad, y no es el dinero, ni las casas, no es tu trabajo, no es las posesiones materiales que tienes aquí en el mundo, sino simple y básicamente es que sirvas a los demás. Muy bien, vamos a seguir, y este es el último pasaje, y ya vamos a pasar a nuestra predicación. Dice, ahí se me... Permítanme. Ok, es la continuación, perdón, es que lo dividí en dos partes. Es la continuación de Juan, y dice: entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? No, ya lo leí, ¿verdad? No, antes se me traspapeló uno, se me faltó uno. Bueno, entonces nos quedamos con estos dos pasajes, hermanos, para ya pasar a nuestra predicación. Y antes vamos a recordar esto que fue muy importante, una frase insignia, a ver, de los que pusieron atención. ¿Quién les dije que había dicho esta frase? ¿De quién la escuché? Bien, hermanita. La dijo una vez el pastor en una enseñanza que me gustó muchísimo, y dice: el verdadero siervo de Dios crece hacia abajo, no hacia arriba. Si un siervo de Dios aquí lo ven crecer hacia arriba, aguas, ese no es cristiano. El cristiano crece siempre hacia abajo.
Entonces vamos a pasar a nuestra predicación el día de hoy y la he nombrado, bueno, dice parte 2, y la he nombrado el gozo del siervo. Vamos a tratar Filipenses 4:9 ya para terminar el pasaje. Y bueno, en conjunto los dos pasajes, bueno, el pasaje que vimos la vez pasada y si lo tuviera que nombrar de alguna manera, son las conclusiones de Pablo, porque ya está terminando la carta de Filipenses. Y me da luego un poco de curiosidad cómo los autores de las cartas al último en sus conclusiones como que saltan de aquí para allá, de aquí para allá. Y entonces la vez pasada estábamos recibiendo unos catorrazos espirituales, pero después, ahorita Pablo nos va a besar y nos va a decir: vete, tranquilo, yo te doy ánimos. Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Lo repite 2 veces. Y luego, antes, Pablo ya lo había mencionado en Filipenses 2:18 y en el 3:1. Dice: y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Nosotros hemos aprendido que cuando la Biblia repite muchos conceptos es porque es importante, es porque tienes que ponerle atención. Y lo que le estaba diciendo a los filipenses, dentro de todas las problemáticas que tenían que tener, era: regocíjate. La palabra regocijo es lleno de gozo, lleno de alegría. Es curioso porque los filipenses, cuando nosotros leemos un poco de su contexto, estaban en una problemática. Aparte de que la iglesia estaba siendo perseguida a nivel general en el Imperio Romano, aparte tenían problemas de que los judaizantes querían implementar nuevas enseñanzas que no eran cristianas, que no eran de Cristo. Y luego, aunado a eso, imagínense que el hombre que les dice regocíjate está en la cárcel, y es un hombre que muy posiblemente va, o está entre que sí y entre que no, va a recibir una pena capital. Entonces este hombre le dice a esos que están sufriendo, él está sufriendo y ellos están sufriendo, y todos los que están sufriendo, ese hombre les dice: regocíjate. O sea, ¿qué hombre tendría, o podría, más bien podría decir regocíjate en medio de tanta dificultad? Vamos a leer algunas partes de este pasaje. Me encanta, es un pasaje que no tenía contemplado, lo recién agregué el día de antier, porque estaba haciendo un mensaje para el día de ayer sobre el aguijón en la carne. Y entonces cuando Pablo habla aquí en 2 de Corintios, en este pasaje, le dice a los corintios que él se va a volver insensato para poder ganarlos a ellos, para ganar sus almas. ¿Por qué se va a volver insensato? Porque va a comenzar, su argumento va a involucrar muchas cosas de las que él hizo en su pasado, de las cuales él no se gloría en decir. De hecho, él dice: yo no quiero volverme insensato, pero lo tengo que hacer por ustedes. Él no gustaría de decir todas estas cosas, se las preferiría guardar en su corazón, pero las dice por amor a su congregación. Y gloria a Dios que las dijo, porque nosotros vemos un modelo a seguir en Pablo. Fíjate lo que dice: ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en el alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Entonces tú ves en el ejemplo de Pablo, y ese Pablo cansado,
en su carne, en su cuerpo, le dice a los filipenses, regocíjate. Si nosotros tratamos de explicarle esto a los del mundo, a las personas que son de allá afuera, que no son de la iglesia, nos van a decir que estamos locos. Te van a decir, ¿cómo crees que tú te vas a regocijar en medio de todas esas cosas? Luego nosotros vemos a Pablo y también vemos a la iglesia primitiva, y en la iglesia primitiva igual los agnósticos, los ateos y los que no crean en el Señor Jesús van a decir que éramos unos locos. ¿Por qué? Porque ellos morían, daban sus vidas de una terrible manera por algo que en lo que ellos creían. Vemos en la imagen, por ejemplo, no como los cristianos eran mandados a los coliseos y eran devorados por fieras, los destrozaban, se los comían vivos. Hay historias, ¿no?, en la mayor persecución de los cristianos de la iglesia primitiva, de que Nerón, para alumbrar sus caminos a sus palacios, ponía a cristianos a quemarse vivos para alumbrar sus calles. Y los de allá afuera nos dirán, los cristianos quisieran dar su vida por algo que no han visto. Y nosotros decimos sí, sin dudar. Nosotros haríamos lo que esos cristianos hicieron, esos cristianos valientes. Haríamos lo que Pablo, ¿no? Sin comida, desnudo, con frío, sin dormir, cansados, preocupados por la obra del Señor. Y luego este hombre te dice, regocíjate. Nosotros diríamos al Señor, Señor, ¿no tienes algo más fácil que podamos hacer? ¿No tienes algo en lo que no podamos sufrir tanto? ¿Algo en lo que quisiéramos que fuera más fácil? Y ayer veíamos justo en un pasaje, en el de 2 de Corintios, que le dice, cuando Pablo le dice, yo 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, y el Señor me dijo, bástate en mi gracia. Entonces, ¿qué es eso que a los cristianos del primer siglo, a Pablo y a todos los apóstoles que murieron de terribles maneras, tenían en su mente y en su corazón, que querían alcanzar con tanto anhelo y que les ayudaba a regocijarse en medio de toda su tribulación? La esperanza. Filipenses 3:8 dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Yo he visto debates, hermanos, entre ateos y cristianos. ¿Y saben cuál es el dolor de cabeza de los ateos, de los agnósticos, de todos los que rechazan la historicidad, bueno, de que existió un Jesucristo? Su dolor de cabeza es Pablo. Su dolor de cabeza es Pablo, porque Pablo perseguía a la iglesia. Pablo masacraba a la iglesia. Y después, en el desierto, tuvo un encuentro con una voz que le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y de ahí cambió su vida 360 grados y en lugar de volverse perseguidor, se volvió perseguido. ¿Por qué? Porque entendió que había un Dios llamado Jesucristo que te promete una vida eterna. Y eso es a lo que se aferraba Pablo, y es a lo que se aferraba la primera iglesia, y es a lo que nosotros nos tenemos que aferrar el día de hoy. Si estás en medio de problemas, dificultades, todos los tenemos, hermanos. Yo creo que si nos paramos de uno en uno y comenzamos a contar qué problemas tenemos, no acabamos hasta el día de mañana. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones a las cuales tenemos que afrontar, pero Dios dice que la promesa
de nosotros en el reino de los cielos es eterna. Es a lo que nos tenemos que aferrar. Fíjate que Pablo se atreve a decir todavía esto, más fuerte. Y será, Filipenses 3, 9, 10, dice, y será hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. ¿Te estás dando cuenta de lo que está pidiendo Pablo? Muchos cristianos piden, y no es ofensa, hermanos, pero muchos cristianos piden casa, piden carro, piden un buen trabajo, piden mejores oportunidades. Y Pablo lo que pide aquí es: yo quiero ser partícipe de Cristo en su muerte. Hasta ese punto Pablo estaba dispuesto a entregar todo por lo que él creía, por su fe. Si nuestra fe es débil, hermanos, es porque no estamos pensando en lo que nos espera allá arriba. Así de fácil. Si yo me preocupo y me preocupo y me preocupo por las cuestiones de esta vida, es porque no estoy pensando en lo que mi Dios, mi Señor que murió en la cruz, prometió que me iba a dar y me va a dar. Esta es la esperanza de Pablo, y así termina ese pensamiento, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ese es nuestro fin último, esa es nuestra esperanza máxima: estar con el Rey, el Salvador, el amo del universo, por la eternidad en la resurrección de los muertos. Nos tenemos que concentrar. Con el día a día, pues nos podemos llegar a desconcentrar, ¿no? Nos podemos llegar a desviar. Y no solamente lo apunto a ustedes, hermanos, sino que pues yo muchas veces en las problemáticas de mi día a día lo he padecido, me he distraído y no he pensado en esa gloriosa esperanza que me espera allá arriba. Y eso me debería dar paz. Entonces, hermano, reflexiona, medita. Si ahorita no tienes paz, medita en esto. Tal vez sea porque no estoy pensando suficiente en el reino de los cielos. Pablo en 1 Corintios, estamos en 2 Corintios, ahora nos regresamos a 1 Corintios, y una de las problemáticas que abundaba en la iglesia de Corintio era que se estaba poniendo en duda la resurrección de los muertos. Antes de pasar al pasaje les platico. Antier estaba leyendo un libro y el autor de ese libro estaba diciendo algo que me gustó. Él estaba reflexionando que el cristianismo es una religión única, no es especial, sino que es única, no tiene comparación. No la podemos comparar con el Islam, ni siquiera con el propio judaísmo, porque ha quitado a Jesucristo del trono. No podemos compararla con el budismo, con todas esas sectarios idólatras. ¿Por qué? Porque el cristianismo, menciona varias razones, pero el cristianismo, una de esas razones es porque ofrece la mayor debilidad que tiene su visión. ¿Cuál es su mayor debilidad? Que si los muertos no resucitan, y que si Jesucristo no resucitó de los muertos, no hay cristianismo. Dice: pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, su fe es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si Jesucristo no se levantó de los muertos, entonces no sé qué estamos haciendo aquí. Cuando nosotros estamos en problemáticas y en muchas pruebas, parecemos como que se nos olvida que Jesucristo se levantó de los muertos, y parece que se nos olvida que tenemos una esperanza. Pero lo que hace Pablo después es recordarles esa esperanza.
El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿A quién Dios no promete eso sino a los que profesan su nombre? Fíjense, vamos a ver el sermón del monte. Dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguna vez has sido vituperiado? ¿Alguna vez has sido humillado por la causa del Señor? ¿Alguna vez la clásica, has hablado del Señor con alguien y no te quiere hacer caso y está como que renuente, como que, oye, ojalá este bro se callara y no me dijera más? Eso Dios lo toma en cuenta. Te toma en cuenta dentro de esos benditos que fueron perseguidos por la causa de la justicia. Luego vamos a Marcos y dice: Jesús dijo, en verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que nos promete el Señor es que lo que perdamos aquí lo vamos a recuperar 100 veces más allá arriba. Madres, padres, hermanos, cosas materiales. Yo la verdad no estoy seguro que vamos a tener una casa ni un carro allá en el cielo, pero yo estoy seguro que lo que vamos a tener allá arriba es infinitamente más de lo que tenemos aquí abajo. Si estás preocupado, hermano, por algo, piensa en el reino de los cielos. Piensa en lo que viene, no en lo que está por venir aquí en esta tierra, sino que está en lo que está por venir allá arriba. Lucas 6, 22, 23 dice: bienaventurados son cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque aquí su recompensa es grande en el cielo. Entonces regresamos al punto inicial del versículo, que es: regocíjate, regocíjate. Una vez más se los digo. ¿Por qué te vas a regocijar? Porque el reino de los cielos viene. Cristo viene a instaurar su reino aquí. Vamos a pasar el versículo. Y ahora es Filipenses 4:5, dice: su bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, miren, yo cuando leí esa parte del Señor está cerca, hice dos cosas. Primero, oré porque el Señor estuviera más cerca todavía, y lo segundo fue investigar muchas cosas que están pasando en el mundo ahorita mismo, que pueden ser señales para nosotros de que el Señor está cerca, de que el tiempo ya viene y que tenemos que estar preparados. Miren, esto es solamente una pequeña embarradita de todo lo que está pasando hoy en el mundo. Tenemos que Rusia, en este momento, no es una historia pasada, está pasando ahorita, está invadiendo Ucrania. Tenemos que China, no sé si lo sabías, quiere invadir Taiwán. Tenemos la disputa entre Israel y Palestina, que se está dando ahorita mismo. Corea del Norte está cada vez más amenazante con Corea del Sur y también con Japón. No sé si supieron esa historia, bueno, esa noticia donde Corea del Norte mandó unos misiles que según eran pruebas, pero que pasaron muy cerca de la isla de Japón. Si uno de esos misiles hubiera caído en la isla de Japón, en la Tercera Guerra Mundial, y estamos a punto de eso, estamos a nada de la Tercera Guerra Mundial. 200,000 abortos por día, hermano, por día. Y esto, lo investigué, ya tiene tiempo que he estado preparando esta predicación. Esta información es más o menos de hace 3 semanas.
Y hasta hace 3 semanas habían 14 millones de abortos en todo el mundo. Y subiendo. 38.740 cirugías solo en Estados Unidos de cambio de sexo. Donde niños, niñas son mutilados y cambiados de su sexualidad. 9% de la población mundial se identifica como LGBT. ¿Sabes cuánto porcentaje LGBT había hace 60 años? 0. Y ahorita hay 9%. Se estima que tan solo en Estados Unidos el 67% de los hombres que contraen relaciones sexuales con hombres tienen VIH. En algunos países de Europa, jóvenes de 18 años están pidiendo eutanasia. De 18 años. Y hace no mucho, niños, se legisló una ley en Suiza, si no mal recuerdo, ya niños pueden pedir eutanasia con el permiso de sus padres. Igual, hace 3 semanas, en lo que llevaba el año, 3 millones de personas habían muerto de hambre. Y luego si eso lo unamos, todas las problemáticas religiosas que hay, ahorita no sé cómo, no sé si estés enterado, pero ¿te das cuenta cómo está creciendo el musulmanismo? Bueno, el islamismo, perdón. Se estima que para 2070 toda la población musulmana se va a duplicar. Y ahorita la religión más grande es el cristianismo, pero por muy poco. En algún momento, si esto sigue, en el mundo la religión más grande va a ser el islamismo, pero no va a ser porque ellos te den besos y abrazos y te vayan a predicar una religión del amor, va a ser porque se están multiplicando muchísimos. Y luego en el occidente donde nosotros estamos está el aborto, donde te dicen que debes de matar a tu hijo o a tu hija si no lo quieres. Y entonces la población cristiana en números baja, tanto porque algunos desertan, tanto porque los matan. Y luego de eso, aunado todavía eso, tenemos a las sectas, los judaizantes, los que blasfeman el nombre de Cristo, como los testigos de Jehová, como los mormones. Todo ese tipo de sectas están creciendo día a día. Y luego, aguántate, falta la última, la cereza del pastel. Yo ya les había platicado sobre esto, hace como unos 3 meses, el Papa permitió que las parejas homosexuales sean bendecidas. Si antes, al menos, el catolicismo lo podíamos tratar como conservador, ahorita ya no lo es, porque su Papa y su dicasterio y todo su ministerio de doctrinas está corrompido por el LGBTismo, por el progresismo. Si tú pensabas, hermano, que nosotros íbamos a más, no, estamos yendo a menos. Hasta que llegue el punto de quiebra en donde tiene que venir el Señor y el Salvador. Fíjate que Pablo ya les estaba diciendo a los filipenses hace miles de años, hace varios siglos, que Jesús estaba cerca. Imagínate cuán cerca está más de nosotros. ¿Qué le vamos a entregar cuando Él llegue? Cuando Él llegue le vamos a entregar, Señor, es que pues no pude hacer más monedas de las que me diste. Cuando llegue el Señor le vamos a decir, es que no pude trabajar en tu viña. El Señor está cerca, tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando. Y aquí es donde entra otra vez el punto que vimos la vez pasada. Hermano, si tú sirves a tu consiervo, ya estás haciendo mucho.
Pero si no estamos sirviendo, tenemos que servir. Y ya con eso estamos haciendo mucho. Esta es una idea que estaba pensando. Si nosotros queremos atraer y mostrar al mundo que esta es la iglesia de Jesucristo, esa iglesia por la cual miles, millones murieron por esa fe, nosotros tenemos que proponer a esa iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Número 1, con el amor entre nosotros. Número 2, con la proclamación del evangelio. El hombre es embajador de Dios. Nuestras obras son los tratados del reino de los cielos. Eso no es bíblico, porque no viene en la Biblia, pero es un pensamiento mío. Si nosotros pensamos cómo funcionan las embajadas son como puntos neutrales, donde lo que hacen es presentar la mejor versión de su país en otro país. Nosotros estamos en otro país, no somos de este mundo. Para poder presentar el país del reino, bueno, así lo voy a decir, el país del reino de los cielos, ¿qué vamos a hacer? Nuestras obras van a fungir como esos tratados, para que las personas digan, mira ese país, el reino de los cielos, está chido, yo quiero entrar, ¿cómo le hago? A ver, entonces aquí me salté un versículo, no me había dado cuenta de eso, pero no se preocupen, aquí lo voy a leer. Es el versículo 6, dice: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Nosotros tenemos en la Biblia muchas veces, y yo nada más aquí les pongo un pasaje pues muy como insignia, que el Señor dice que cuando nosotros abrimos la boca para hablar con Él, Él está ahí pendiente para escucharte. Jeremías 29:12 dice: me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Si tú piensas en el contexto de Jeremías, el pueblo estaba en una terrible rebelión contra Dios, y Dios les dice: aún en tu rebelión, si vienes y me invocas y me ruegas, yo te voy a escuchar. ¿Qué tiene que ver esto con el pasaje, con el versículo que les acabo de leer? Porque dice que nosotros debemos, primero, el primer consejo es: no te afanes. La palabra afanarse lo podemos traducir, ejemplificar fácilmente como preocuparse por las cosas de este mundo. Y eso ya lo tratamos hace un momento. Pero después te da otro segundo consejo. Dice: mediante oración y súplica, con acción de gracias. Entonces Pablo no te está diciendo: no te afanes, no te preocupes y ya. Sino lo que te está diciendo es la problemática, el afán, pero te está diciendo la solución. ¿Y cuál es la solución? Súplica con mediante oración y súplica con acción de gracias. Entonces tenemos que orar, pero a la vez que oramos, tenemos que ¿qué? Que agradecer. Y eso lo estábamos viendo ayer con un hermano que hizo una exposición sobre el Padre Nuestro que me gustó mucho, y él decía que los pajaritos, voy a tomar su ejemplo, se los voy a dar. Los pajaritos, cuando se levantan en la mañana, ellos hacen su piu. Él le hacía mejor, ¿no? Los efectos no los tengo yo, pero el hermano sí. Piu, piu, ¿no? Piu, piu. Y él nos decía: ¿qué crees que está haciendo el pajarito? Le está dando gloria a Dios, le está agradeciendo al Señor, y después se va del nido y va por su comida para alimentar a sus pollitos. Y nosotros no somos pajaritos muchas veces, hermanos, porque lo primero que hacemos al levantarnos es: Señor, ayúdame con esto, Señor, y esto otro, y Señor, ¿y dónde está el gracias? ¿Y dónde está Padre, Dios Todopoderoso? Gracias.
porque me permites abrir mis ojos, porque me permites respirar, porque me permites tener una familia, una casa, un trabajo. No damos honra y gloria a Dios en esta cuestión. Cuando nosotros oramos, no le damos la honra y la gloria a Dios. Nosotros pensamos nada más en nuestros problemas, y no debe ser así. Y yo me incluyo primero, y lo he estado meditando, y por ejemplo hoy la regué, porque así como levanté a pedirle en lugar de agradecerle, y ya luego me entré el chip y dije: no, Señor, perdóname. Señor, gracias por un día más de vida. Gracias porque hoy me permites predicar. Gracias porque hoy me permites estar con mis hermanos. Y ahora sí, ya puedo pedir. Todas. Y luego parece, bueno, y yo me voy a poner como ejemplo a mí mismo. Yo he leído varias veces algunos pasajes donde hombres que han clamado al Señor por su ayuda y han sido respondidos, yo luego parece que no les hago caso. Porque al igual que una de mis mayores problemáticas cuando estoy en oración, que es en lugar de agradecer al Señor, es pedirle, otra de mis grandes problemáticas mías, hermano, es que no oro cuando tengo necesidad. Y trato de resolverlo con mis fuerzas y no se puede. No voy a poder con mis fuerzas. Vamos a ver unos pasajes. Jonás, en el vientre, en el estómago del pez. En rebelión Jonás, porque no quería ir a predicarle a Nínive. Y en el centro del pez clama a él, y Dios le responde aun cuando Jonás está en rebeldía. Dice: y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Otro ejemplo, Josué, el joven conquistador, el joven que se atrevió a conquistar la tierra que sus antepasados no quisieron conquistar porque tuvieron miedo de los gigantes que allí había, de las naciones que eran terribles, eran sanguinarias. Pero ese joven valiente no le dijo no al Señor, le dijo: hágase tu voluntad, Señor. Y fíjate, esta es una de las grandes hazañas que se narran, un milagro pero tremendo en la Biblia. Dice: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No esto está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. O sea, a Josué se le ocurrió esa tremenda oración de: pues voy a decir que el sol se pare, que se pare un día entero. ¿Y qué crees? Que el Señor le hizo caso. ¿Por qué? Porque en su oración tenía fe. ¿De qué? De que Dios le iba a responder, de que Dios lo estaba escuchando y que Dios le iba a responder su oración. Otro ejemplo, uno de mis favoritos, el de Ezequías, narrado en Isaías. Ezequías estaba siendo rodeado por una nación terrible, Asiria. En ese momento era potencia mundial. Si Asiria hubiese querido, en un día arrasaba con Jerusalén. ¿Y saben quién no se lo permitió? Dios. ¿Y sabes por qué Dios no se los permitió? Por la oración de Ezequías. Dice: oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Saresaer lo mataron a espada. Y no quise poner el pasaje completo, pero dice que el ángel del Señor bajó y mató a 180,000 del ejército contrario. Tú dime, hermano, si no, Dios te escucha.
Si pides con fe, tú dime, hermano, si Dios no te va a responder. La Biblia dice que cuando nosotros pidamos, pidamos como si ya lo hubiéramos obtenido. Y no vayamos a salir con el vacilón, diría mi pastor, de que un carro y una casa, dinero. No, hermanos. ¿Lo puedes pedir? Sí, no es malo. Pero si tú estás viendo que lo más importante es el reino de los cielos, ¿qué vas a pedir? ¿Qué es lo más lógico que vamos a pedir? En las oraciones me gusta mucho, hermanos, que cuando a mí me toca orar por ustedes, lo que más se llena son dos cosas, porque yo divido en 4 tipos de necesidades. Las 2 necesidades que más se llenan son salvación, crecimiento espiritual. Hay que seguir así, hermanos. Hay que seguir así. Ahora te voy a dar un ejemplo, hermanito, sobre un ejemplo de oración para mí, contemporáneo, que me voló así la cabeza. Este testimonio lo conozco de hace como 4 años y no se me olvida. Fíjense que en Estados Unidos no se les da mucho tener asesinos seriales, ¿verdad? Hay un asesino que se conoce como el asesino de Green River, el asesino de Río Verde. Este hombre mató, se estima, de lo que se sabe, 79 mujeres. Las violó y las mató, las torturaba y las descuartizaba. En su juicio, hermanos, de este hombre, lo están viendo ahí en su juicio, las personas, ya que lo culparon, ya que le dieron la sentencia de lo que iba a pasar con su vida después de todo lo que se presentó del juicio como tal, todas las personas se les dio oportunidad de hablar con él, todas las personas de las mujeres a las que mató. ¿Tú qué crees que todas esas personas le decían? Le decían de todo, de todo, y su cara era así, inexpresiva. No mostraban ni un centímetro, ni una migaja de tristeza, remordimiento, de arrojo. No demostraba nada. Y luego fíjate, un hombre que estás viendo a la izquierda se levanta y le dice: el día de hoy tú me has hecho que mis convicciones sean puestas a prueba. Te perdono. Y en cuanto le dice eso, el asesino se pone a llorar como un niño. Ahora, eso sería un mensaje importantísimo del perdón, y yo lo sé, pero yo quiero que te enfoques en el cristiano que se levantó y le dijo: te perdono. ¿Sabes cuántas noches y días ese hombre tuvo que orar y clamar a Dios porque le permitiera perdonar a ese hombre que le quitó y le arrebató a su hija? ¿Sabes la pelea espiritual que tuvo que llevar? Y sabes, una de las cosas que yo estoy seguro que ese hombre hizo en esas oraciones es darle gracias a Dios. Es un ejemplo para mí contemporáneo de lo que yo tengo que hacer. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces dice Pablo que si nosotros hacemos oír a Dios todas nuestras peticiones en oración y en súplica, en acción de gracias, va a tener una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no entiende. Por eso los hombres a los cuales les hemos predicado y no han escuchado,
y no han querido escuchar es porque no entienden lo que les estamos ofreciendo. Bueno, lo que Dios les está ofreciendo a través de nosotros. No lo entienden, pero nosotros sí lo entendemos, que cuando nosotros oramos y damos gracias a Dios, nosotros tenemos una paz que rebasa cualquier entendimiento. No cualquier hombre entiende esto, solamente los cristianos. Es un don del cristiano. Dice que guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo. O sea que cuando nosotros estamos en problemas, en pruebas y nosotros oramos, y yo estoy seguro, muchos de ustedes, hermanos, yo los admiro y les agradezco porque en oraciones dicen sus testimonios y dicen que oraron y dicen que clamaron al Señor y luego vino una respuesta del Señor. Eso me ayuda mucho a mí para crecer, porque yo sé que así como el Señor les contestó a ustedes, a mí me va a contestar también. Y lo hermoso de esto es que dice que todo, o sea, nuestro corazón, nuestra mente, todo va a ser guarecido ¿en quién? En Cristo, en el Señor eterno, perfecto. Entonces eso me da confianza a mí para orar, para buscar al Señor, porque yo sé que me va a dar la paz que necesito para ser guarecido en Cristo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Entonces, como les digo, hermanos, Pablo está ya concluyendo su carta y pareciera que salta de un tema a otro, pero bueno, aquí lo que él está haciendo es concluyendo, dando conclusiones sobre lo que él cree que es necesario para la congregación de Filipenses. Y entonces él dice, yo ya le di muchos consejos a ustedes, pero si hay algo, por último, que tengan que hacer, es mediten. ¿En qué tienen que meditar? En lo verdadero, en lo digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honorable. Él dice estos adjetivos de una forma, pues, no te puedo decir que si lo estaba pensando, o si no lo estaba pensando y nada más lo estaba diciendo como al azar, pero yo creo que lo estaba diciendo por alguna razón que nosotros no sabemos, pero estos adjetivos a lo mejor era lo que le faltaba a la iglesia de Filipos en ese momento. Ahora, en lo que yo quiero que te centres es que si tú te pones a pensar en cada uno de esos adjetivos que ves ahí, que son varios, si tú te pones a pensar que esos adjetivos los tiene Jesucristo, sí, los tiene Jesús, todos. El Señor es verdadero, el Señor es digno, el Señor es justo, el Señor es puro, el Señor es amable, el Señor es honorable. Entonces, lo que te está diciendo Pablo es que si hay algo en lo que nosotros debemos estar pensando, porque la palabra meditar es pensar con detenimiento. Si nosotros debemos estar meditando en algo, es en esos adjetivos. ¿Tú podrías pensar eso de tu hermano? Vamos a poner como ejemplo lo que estábamos tratando la vez pasada. Las problemáticas, las divisiones en las iglesias surgen, ¿por qué? Porque yo me creo más que el hermano. Pero si yo pienso de mi hermano que mi hermano es verdadero, que es justo, que es digno, que es puro, que es amable, que es honorable, ¿tú crees que habría problemas en la iglesia? Los problemas serían ficticios, no existirían. Cuando hay problemas en la iglesia es porque no pensamos del hermano más que nosotros. Ahora, yo estoy utilizando este ejemplo de los hermanos, pero si nosotros llevamos este pensamiento a todos y cada uno de los ámbitos en nuestra vida, entonces no deberíamos tener problemas. ¿Por qué? Porque estamos meditando en lo que es justo, amable, digno, honorable, verdadero, puro. Cuando se nos hacen telarañas mentales y comenzamos a pensar en pecado, en tentación, es porque no estamos pensando en lo que deberíamos estar pensando.
Aquí me voy a enfocar en uno porque yo sé que todos, de hecho lo hice en mi documento, yo me enfoqué en todos los adjetivos, pero por motivos de tiempo me voy a enfocar solo en uno, que para mí es el más importante, el primero, que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Mira, cuando nuestro Señor Jesucristo está siendo enjuiciado y fue llevado a Poncio Pilato, Juan dice que tuvo una pequeña conversación con Pilato. Y nos dice esto: entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Ahora, lo que nosotros podemos ver de esta conversación son varias cosas muy interesantes. La primera es que Jesús se estaba revelando a Pilato como la verdad. Ahí entra otra de las cosas por las cuales el cristianismo es único, incomparable. ¿Por qué? Porque las otras religiones claman que tenían a profetas o a personas iluminadas que decían tener la verdad. Pero nosotros tenemos a un Cristo que dice: yo soy la verdad. Cuando nosotros decimos que tenemos a Cristo, es como si nosotros dijéramos que nosotros tenemos la verdad. Entonces Jesús le pregunta, ¿por qué le pregunta esto Jesús a Pilato? ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Si Pilato hubiera respondido que era por su cuenta, lo que nos hubiera dado a entender es que Pilato tenía curiosidad de Jesucristo, de que algo en Pilato había sido movido por la presencia del Señor, y a lo mejor quería saber si verdaderamente era el rey que decía ser rey. Lamentablemente Pilato, hombre mundano, lo que dice es: ¿acaso yo soy judío? Lo que revela que Pilato, teniendo la verdad enfrente de sus ojos, no estaba viendo la verdad y la rechazó. Y lo segundo importante, es el Evangelio. El Evangelio, podemos decir que Jesucristo es la verdad. En un mundo donde te dicen muchas mentiras y muchas falsedades, nosotros podemos entender que Jesucristo es la verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver con el pasaje? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en eso mediten. Lo que te está diciendo Pablo es: medita en Cristo, tal cual. Medita en el Señor. Cuando nosotros tengamos problemas o estemos en tentación, en cualquier cosa en la que tú estés, la solución es: medita en Cristo. Por eso yo te decía, piensa en cada uno de estos adjetivos y pónselos a Jesús, y todos Jesús los cumple. Si nosotros meditamos en Jesucristo, nosotros vamos a tener ya muchos problemas resueltos. Ya para ir terminando, hermanos, el último versículo: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto de mí, en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Esto ya lo había dicho Pablo, y recordemos que si algo se repite en la Biblia es porque tenemos que poner atención. Y dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Ya habíamos comentado algo acerca de esto. Es algo imponente, es algo que de verdad a mí me vuela la cabeza, que un cristiano con esa seguridad te pueda decir:
sígueme a mí, porque yo sigo a Cristo. ¿Tú te imaginas el ejemplo que ese hermano puede tener? Es un ejemplo enorme. Ya vimos la historia de Pablo, las cosas que Pablo había sufrido, ¿no? En frío, en calor, en desnudez, en hambre, en sueño, en preocupaciones. Y ese Pablo tiene la autoridad para decir: veme a mí y sígueme a mí, porque yo estoy siguiendo al Señor. Nosotros seguimos a 3 pastores que tienen una responsabilidad enorme, enorme de verdad. ¿Por qué? Porque ellos reflejan a Cristo. Para culminar, hermanos, recuerden, estas son conclusiones. A lo mejor me salté de aquí para allá, un poco porque fui siguiendo la línea de Pablo, pero sí me gustaría terminar con una conclusión y va derivada en esto, en este último que vimos. Pregúntate, hermano, y yo también lo haré por mi cuenta, si yo podría ser digno de decirle a cualquiera de ustedes que me siga a mí. En este momento yo se los puedo decir, tengo que meditarlo, porque no estoy seguro, porque yo sé que fallo en muchas cosas. Entonces hazlo por tu cuenta, hermano, y tú pregúntate a ti mismo: ¿sería capaz yo de decirle a otro hermano que me siga a mí? Bien, vamos a orar, hermanos. Señor bendito, Dios todopoderoso, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos permites ver más de tu gracia y misericordia a través de la oración. Sabemos que tú nos escuchas. Sabemos, Señor, que tú puedes respondernos, Señor. Señor, también sabemos, Padre, que en algunas ocasiones pues nos desviamos de lo que debemos hacer y sobre todo de lo que debemos pensar, Señor. Ayúdanos a pensar en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo que es digno, en lo que es verdadero. Ayúdanos a pensar en ti, Cristo, en cualquiera de las problemáticas que pudiéramos llegar a tener, y ayúdanos a sobrepasarlas, Señor. Ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos, Señor, a que la mente que tú, Cristo, tuviste cuando te encarnaste, la mente que tienes ahora como Rey, nosotros la tengamos, Señor, siempre fijada en el reino de los cielos, Señor. No nos dejes ser afanosos, Señor. No nos dejes preocuparnos de más por las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos a ocuparnos en las cosas que vienen, Señor, porque tú vienes pronto, porque estás cerca, Señor, y tu reino contigo. Ayúdanos, Señor, por favor, a enfocarnos en lo que nos debemos enfocar. Bendito Padre Celestial, ayúdanos en todo esto. Te damos gloria y honra, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén.